En este video vamos a hablar sobre el principio de confianza. El principio de confianza es un criterio que hace parte del juicio de imputación objetiva. Su aplicación permite determinar la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado cuando una persona que tiene bajo su responsabilidad la administración de ciertos riesgos comparte dicha labor con otra u otras. En este sentido, el principio de confianza encuentra aplicación cuando alguien es garante de las conductas defectuosas ajenas. ¿Y qué significa confiar? Confiar significa poder anticiparnos al futuro sin tener que controlar todo lo que nos rodea. En este sentido, a grandes rasgos, podríamos decir que el principio de confianza alude a que no es necesario controlar constantemente si las demás personas están cumpliendo o no con sus deberes. El principio de confianza nos descarga entonces del deber de controlar permanentemente a los demás. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación del principio de confianza? El principio de confianza fue desarrollado en el cierre de la tercera década del siglo XX por la jurisprudencia y dogmática penal en Alemania en el campo del tráfico rodado. En este momento se determinó que, conforme al principio de confianza que rige en todo el tráfico rodado, siempre que no hayan circunstancias que hablen en contra de ello, puede un participante del tráfico confiar en que otro participante no pondrá en riesgo el tráfico por medio de una conducta contraria a deber. Por ejemplo, un conductor que circula por una vía con prelación puede confiar en que los demás no invadirán su carril. Por regla general, también se ha dicho que los niños, las niñas, las personas adultas mayores, las personas evidentemente distraídas o en estado de embriaguez no son dignas de confianza. Posteriormente, en el año de 1961, el profesor Günther Strattenberg sugirió en un escrito la aplicación del principio de confianza en el ámbito de la división del trabajo médico. Strattenberg explica que en el mundo contemporáneo, el cuidado del paciente es una labor que no la ejecuta por completo el médico que está a cargo. El cuidado del paciente es una actividad que se desarrolla con la intervención del personal asistente, el personal de enfermería y otros médicos especializados. En este contexto, las relaciones tendrán que orientarse necesariamente bajo el principio de confianza, pues sin confianza, la delegación y repartición de tareas sería imposible. De este modo, Strattenberg establece que en la división del trabajo médico, el médico puede confiar en que el personal y sus colegas realizarán las labores que les han sido asignadas con el cuidado debido. Desde este punto de vista, cada uno tendrá que cumplir con un deber primario de cuidado, esto es, realizar su propia tarea de forma cuidadosa. Por ejemplo, un médico puede confiar en que el personal de enfermería le suministrará los medicamentos al paciente conforme a la dosis que ha prescrito. O un médico cirujano puede confiar en el diagnóstico que ha realizado su colega especialista en cardiología respecto del estado del corazón del paciente que va a operar, etc. Asimismo, asegura Strattenberg que solo cuando sea evidente que una persona del equipo fallará o ha fallado en virtud de un deber secundario de cuidado, deberá tomar las medidas de control necesarias sobre esta persona para evitar que se concreten riesgos para el paciente. Agrega además que estos deberes de cuidados secundarios deben hacer parte de la competencia del médico, es decir, debe ser parte de su posición de garante velar por la conducta defectuosa del personal asistente u otro colega. Por ejemplo, un médico cirujano no puede confiar en la enfermera instrumentadora que le asiste en una cirugía si ella sufre de un leve desvanecimiento durante la operación. En ese caso deberá tomar el control sobre la contabilidad de los instrumentos y solicitar que otra persona sustituya a quien no se encuentra en condiciones para continuar con la cirugía. Lo anterior para evitar que se concrete el riesgo de dejar en el cuerpo del paciente un instrumento que sea empleado en el procedimiento quirúrgico. Strattenberg señala igualmente que la confianza dependerá de si la relación entre quienes intervienen en la actividad médica está o no jerarquizada. La división del trabajo se organiza en relaciones horizontales y verticales.
Las relaciones horizontales se constituyen entre médicos del mismo rango, por ejemplo, médicos especialistas, con el mismo grado de calificación y experticia para cumplir con un tratamiento especializado. En las relaciones horizontales, la confianza es la regla y solo bajo motivos fundados que señalen que un colega está fallando, deberá el médico desconfiar del otro. En cambio, habrá una relación vertical del trabajo si el médico actúa apoyándose en el personal asistente, que puede estar integrado por médicos en proceso de formación con menor grado de especialidad y experiencia, o por el personal de enfermería. En estos casos, la confianza es relativa. Se protege por regla la confianza en el personal si el médico ha delegado adecuadamente las funciones que éste debe cumplir. Para ello, deberá delegarlas en personas calificadas y comunicando de forma asertiva y clara la labor que deben cumplir. La confianza terminará si el personal demuestra con su comportamiento que no está en condiciones de realizar las tareas con el cuidado debido. Posteriormente, el principio de confianza encontró aplicación en otras actividades que se desarrollan conforme a una división del trabajo. Este es el caso de la responsabilidad por el producto. En este ámbito intervienen diversos actores en la elaboración, comercialización y distribución y consumo de un producto. Desde esta perspectiva, se dice que es menester proteger la confianza en que las labores de cada fase de la cadena de producción sean ejecutadas conforme al cuidado debido. Asimismo, se reconoce que al interior de cada empresa existe una división del trabajo y aquí tiene sentido aplicar como principio la protección de la confianza. En general, se reconoce en el presente la aplicación de este principio en toda labor que sea ejecutada por varias personas de forma organizada y coordinada, tal como sucede en el desarrollo de proyectos de construcción. Ahora nos preguntamos por qué hay un principio de confianza, cómo se funda y cuáles son sus reglas de aplicación. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que en derecho se puede asegurar que la protección de la confianza es un principio, más no una excepción. Hablamos de un principio de confianza y no de un principio de desconfianza. Lo anterior puede explicarse conforme a tres razones principales. Primero, la protección de la confianza opera como regla en tanto las personas que son destinatarias de las normas jurídicas tienen bajo su responsabilidad administrar de forma cuidadosa sus asuntos, si se quiere su libertad. Esto quiere decir que deben cumplir con un deber primario de no dañar a los demás y es justo en consideración de este deber que una persona puede decir que le está permitido confiar en las otras, puesto que están obligadas también a cumplir con este deber primario de cuidar. En este sentido, se entiende que la responsabilidad por una conducta defectuosa ajena es solo de carácter secundario. Es necesario fundar como parte de la competencia propia esta responsabilidad que implica el deber de actuar o tomar medidas de cuidado respecto de otra persona que demuestra no estar en condiciones de administrar cuidadosamente los riesgos. En segundo lugar, y sumado a este argumento, se debe también considerar que la protección de la confianza está relacionada con la necesidad de crear un ambiente de estabilidad general que le permita al individuo desarrollar libre de cálculos y controles constantes su proyecto de vida. El desarrollo de la personalidad implica entonces la permisión de confiar en que los demás cumplirán sus obligaciones en tanto hacen también parte de la misma comunidad jurídica. Esta idea viene de varios escritos del profesor Michael Pavlik. Y finalmente, se puede afirmar que la protección de la confianza es un principio en tanto que las normas jurídicas tienen la capacidad de orientar la conducta. Decir que puedo confiar en otra persona equivale a decir que la otra persona realmente asume como pauta de orientación de su conducta a las normas jurídicas. Esta idea viene de la teoría de Günther Jacobs. Las normas jurídicas son expectativas normativas de comportamiento generalizadas y estabilizadas socialmente. Hay entonces una base fáctica, mejor cognitiva, que ampara la confianza. En el sentido de Kelsen, y siguiendo aquí también a Jacobs, las normas jurídicas se amparan en un ordenamiento que tiene eficacia a grandes rasgos.
¿Cuáles son las reglas entonces para aplicar el principio de confianza? Regla número 1. El principio de confianza opera como regla general de comportamiento respecto de personas que de entrada están calificadas para administrar cuidadosamente los riesgos. Por ejemplo, el médico respecto de otro especialista, un médico respecto del personal calificado, el conductor de automóvil respecto de otro conductor o de un transeúnte adulto. Segunda regla. No hay principio de confianza respecto de personas que no estén calificadas para administrar cuidadosamente los riesgos. Por ejemplo, los niños menores, las personas que se encuentran bajo el consumo de sustancias o alcohol, personas con ciertas condiciones mentales, un transeúnte distraído en el tráfico rodado, las personas adultas mayores en el tráfico rodado que tienen problemas de movilidad. Tercera regla, no hay principio de confianza respecto de personas que si bien están en condiciones de comportarse conforme a derecho, esto es, administrar cuidadosamente los riesgos, en el momento de interacción su comportamiento indica lo contrario. Por ejemplo, una persona adulta que ingresa a una vía de circulación vehicular y se queda en medio de ella. El conductor en este caso deberá detener el vehículo. Nos preguntamos finalmente si hay principio de confianza cuando nosotros mismos, ¿sí?, cometemos infracciones. La respuesta es que sí. Sí hay lugar al principio de confianza, pero esa posibilidad de confiar es relativa. Los errores propios no hacen entonces que los demás se liberen de su deber de comportarse cuidadosamente. Se respondería solo por los errores leves que ellos cometan a causa de nuestro error, mas no por una conducta altamente descuidada de los demás. Ese es el ejemplo del ciclista o de los ciclistas que conducen en la vía y su bicicleta bambolea, ¿no? Se mueve de un lado hacia otro y de pronto, digamos, se excede en las reglas de distanciamiento vehicular. En esos casos, el conductor debe compensar esa conducta defectuosa ajena y el ciclista tendrá derecho a confiar en que el conductor lo hará, que compensará su propio error. Finalmente, nos preguntamos dónde podemos ubicar el principio de confianza dogmáticamente. La jurisprudencia y dogmática del derecho penal suele ubicar el principio de confianza dentro del análisis del delito imprudente. En este campo, este principio opera como un criterio que permite determinar la infracción al deber objetivo de cuidado. En la actualidad, el principio de confianza es comprendido como un criterio de imputación objetiva con un carácter autónomo, especialmente en el círculo de Jacobs. En esta escuela del derecho penal se separa el principio de confianza del principio de imputación de la prohibición del regreso. En cambio, autores como Roxin combinan ambos principios. Cabe agregar que desde una fundamentación normativa del principio de confianza, debemos separar el principio de confianza y la prohibición de regreso porque la prohibición de regreso justamente versa sobre casos de interacciones de la vida cotidiana en los que la persona de entrada no es garante de los sucesos perjudiciales que vienen a continuación. Desde este punto de vista, la prohibición de regreso será un asunto propio de la determinación de la complicidad o atipicidad de la conducta de una persona en el marco de las así llamadas conductas neutrales y pues ese tema lo podríamos tocar en otro video. Muchas gracias.